sabes... ¿Cristina le molesta o no sabe de economía? Mirá, yo leí el documento que ella envió. Es este, por las dudas. No sé qué cámara. Es decir... Este Sí. amarillo es el tuyo, ¿no? Sí, todo, con las subrayadas, todo, sí, los comentarios sí es el mío. Y los comentarios estos son tuyos. Sí, después agarré y modelé lo que ella dice. Ajá. Entonces... El hombre de paja, Cristina Kirchner. Sí, bueno, digamos, eso como Modelo de titulé Cristina, debe algunas ser. cosas, exacto. Pero desde mi punto de vista ese modelo es incorrecto. Claro, y ese modelo es la base de la decadencia argentina. Es decir, para Cristina y para el kirchnerismo lo que genera la inflación es la falta de dólares. Y eso es verdaderamente de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 60, hoy ya no. Porque ella dice que en realidad el problema, ¿sí?, surge en que cuando vos devaluás hay inflación. Entonces, y el problema es que vos devaluás porque tenés un problema de restricción externa. Entonces, el financiamiento que vos necesitás de la cuenta corriente, digamos, no lo podés conseguir en el mercado y eso hace que vos devalúes y cuando vos devaluás eso genera inflación. O te endeudes. Digo, porque ahora es un paso atrás. Y el déficit de cuenta corriente puede derivarse de dos cosas, según la posición de ella. Una es porque justamente estás muy endeudado. Como vos estás muy endeudado, vos tenés una carga financiera muy alta, eso te genera el déficit de cuenta corriente, como no conseguís el financiamiento, restricción externa, entonces eso conduce a una devaluación y la devaluación conduce a inflación. Ese es básicamente el marco analítico de ella. Entonces lo que dice es, si vos aumentás las exportaciones, entonces ahora tenés dólares, entonces el problema es menos grave, entonces vos devaluás menos, entonces se acaba el problema. La verdad que ese marco analítico está mal. Nos trajo hasta acá. Exactamente. Y no es de, perdón, no es de ella. A ella hay una, digamos, una fila de economistas que piensan de esa manera. Por eso hay varias cosas que están mal ahí. Si ustedes quieren, yo se los explico las cosas que están mal. Por favor. Por ejemplo, ella habla de la restricción externa. La restricción externa es el efecto de suponer un mundo donde solo ajustan las cantidades y no los precios. Es decir, con tipo de cambio flexible no existe la restricción externa. Porque ¿cómo vendría a ser el problema de la restricción externa? Vos estimulás la demanda, ese estímulo de la demanda genera mayor demanda de importaciones, se te deterioran las cuentas externas, cuando se genera un determinado déficit de cuenta corriente, tenés un problema de faltante de dólares, entonces la restricción externa hace que vos no puedas seguir expandiendo. Pero eso es porque vos estás asumiendo que no hay, que los precios no varían. Ahora, si vos los precios son... Perdón. Si los precios son libres, lo que vos tenés es que el tipo de cambio se va a ir acomodando a la oferta y la demanda. Exacto. Fíjate que una de las cosas que caracterizó al kirchnerismo, que es la dilapidación de las reservas, le pasó en lo que fue el primer tramo del kirchnerismo, que le entregaron al gobierno de Macri una situación verdaderamente paupérrima en términos de reservas, y se fueron de este gobierno con reservas internacionales netas negativas en más de 10.000 millones de dólares. ¿Por qué ocurre esto? Porque frente a esa situación que estimulan la demanda, controlando el tipo de cambio y emitiendo dinero para financiar esa inyección de demanda, a vos te empiezan a caer las reservas. Entonces, cuando te aparece la caída de las reservas, ¿cómo lo resuelven? En lugar de tocar el tipo de cambio, ¿qué hacen? Meten cepa. Bien, esto es muy interesante. Bueno, esta es la respuesta correcta. Entonces, cada vez que tienen problemas, que cada vez les falta más reservas, en lugar de modificar el tipo de cambio, ¿qué hacen? Meten más control, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos haces eso, los pesos te quedan atrapados. Y aparece un problema que se llama money overhang, sobrante monetario. Por eso, cuando vos sincerás, una de las cosas que te pasa es que te salta el nivel de precio. ¿Por qué? Porque hay inflación reprimida. Y acá había inflación reprimida por dos cosas. Una, por el sobrante de dinero. Y otra, ¿sí?, porque tenían muchos precios regulados pisados. Ahora, la ex vicepresidenta te dice que no quiere hablar personalmente, pero en un momento te califica de economista showman. ¿Qué te sucede a vos cuando te pasa, cuando
nada, es la opinión de ella, está bien. Showman en la Rosada, te digo. Bueno, está bien, digamos, o sea, quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show también. Digo, no, a mí eso no me molesta. ¿A vos no te molesta lo personal? Más que eso, y más que contestarle técnicamente, me parece que el mensaje peligroso que siempre envía ella y por lo tanto activa a todos los suyos, es que si los gobiernos no le dan al pueblo lo que el pueblo necesita, por ejemplo, subsidios, digamos, una ayuda a los jubilados ahora, esos gobiernos no duran. O sea, han puesto nuevamente el club del helicóptero. Eso es el sustrato, al menos mi lectura, de la carta de Cristina. Bueno, a ver, digo, de vuelta, vamos por partes. En lo político, desde lo político lo pregunto. Yo digo, voy a plantear las cuestiones en distintos planos. Hay una frase de Thomas Sowell que es maravilloso. Dice, la primera lección de la economía, ¿cuál es? La escasez. No hay de todos para todos. ¿Y cuál es la primera lección de la política? Ignorar la primera ley de la economía. Exactamente. Entonces, cuando uno ve el análisis que hace Cristina, justamente lo que uno ve es que ella ignora, ¿sí?, algunas cuestiones básicas de la economía. Y eso me gustaría que también lo discutamos en algún momento. ¿Qué cuestiones básicas? Por ejemplo, no, porque esto es muy interesante. Ella dice que me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira. Yo nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. La emisión monetaria. Lo que genera inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal, lo financiás con endeudamiento, no tenés un problema. Como la mayoría, muchísimos países. Exacto. Entonces, por ejemplo, si vos estuvieras en una economía cerrada y vos te estás endeudando, entonces va a subir la tasa de interés y vas a tener un poquito de presión en precio por la caída de la demanda de dinero. Y si estás en una economía abierta, ni siquiera pasa eso. Con lo cual, eso, digamos, es falso lo que dice. Entonces ella arma lo que se llama un nombre de paja y acusa desde ese lado. Ahora, cuando el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y esa emisión monetaria hace que la oferta exceda la demanda, es ahí donde aparece el problema de precio. Parece que eso no se lo explicaron bien. O sea, o no lo entiende, no lo sé. No le salió. Y bueno, qué sé yo, lo que sea. Entonces, es más, hasta, fíjate esto, porque el primer párrafo que está en negrita es monumental por todos los errores que comete. Pero hay algo que es lo más interesante de todo, ¿no? Porque si fuera cierto esta hipótesis de que el déficit genera inflación, ¿no?, que no es lo que yo sostengo, que lo acabo de demostrar, la pregunta es, ¿y la deuda externa? ¿De dónde salió? Cristina, la deuda sale del déficit fiscal. Claro, es decir, y es falso que el gobierno de Macri sea el que más se endeudó a la Argentina. El que más se endeudó a la Argentina, básicamente, fue el gobierno de Alberto Fernández.